Buenas tardes, soy el director de la DICECAM aquí en el estado de Tlaxcala. El día de hoy estamos grabando este video para informar sobre los procesos de cambios de centro de trabajo, sobre todo por los anuncios que se ha hecho desde Presidencia de la República con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y para que también podamos nosotros disipar algunas dudas o algunos comentarios que pudieran ustedes estar haciéndose en relación a este procedimiento de protocolos de cambios de centro de trabajo. Conmigo se encuentran el licenciado Tecayahuatzit, que es el coordinador de los procesos de reconocimiento y cambios de centro de trabajo, así como la licenciada Lucy, quien lleva los registros y las verificaciones documentales para el tal motivo y para el protocolo. También nos acompaña hoy la licenciada Jessica Montalvo, que es la coordinadora de la promoción horizontal y horas adicionales, que también en algún momento tendremos que platicar sobre alguna reingeniería en algunos niveles educativos de horas semana mes. Nosotros vamos a iniciar y quisiera iniciar dándole lectura en parte al comunicado que nos envía la UCICAM Federal en relación y en virtud de los comentarios que hace nuestra Presidenta de la República. Me atrevo a hacerlo así para que ustedes sepan y tengan conocimiento de lo que va a proceder en días posteriores a este video. Nos envían este oficio, es un oficio marcado por la UCICAM Federal, y es en las autoridades educativas de las entidades federativas, en el marco de los anuncios del pasado 15 de mayo por la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a la emisión de un decreto para garantizar el derecho a la movilidad de las maestras y los maestros en los cambios de centro de trabajo, por instrucciones del C. Mario Rafael Yergo, titular de la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con fundamento en los artículos 14, fracciones 27, 26, 36 y 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, me permite informar lo siguiente. 1. Actualmente se están desarrollando el proceso para la autorización de cambios de centro de trabajo en educación básica, ciclo escolar 25-26, conforme al calendario previsto en el anexo 1 del acuerdo que regula este proceso, en el cual se prevén las asignaciones entre el 16 y 27 de junio del 2025. 2. Que la Presidencia de la República ha manifestado la importancia que significa que las maestras y los maestros regresen a su lugar de origen y reconoce como un legítimo derecho que quieren estar más cerca de sus hogares y familias, por la invaluable tarea que desempeñan de educar a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas. Que entre los anuncios realizados el pasado 15 de mayo se encuentran que los procesos de autorización de cambio de centro de trabajo se hagan de manera presenciales y por nivel educativo para garantizar su transparencia. Asimismo, se reitera en el punto 4 que el único elemento que se tomará en cuenta en estos procesos será la antigüedad en el servicio, con lo cual se reconocerá el tiempo y la dedicación de las maestras y los maestros en el servicio público educativo. 5. Que ese proceso debe seguir atendiendo lo establecido en el acuerdo que contiene las disposiciones generales que establecen las reglas de los procesos para la autorización de cambios de centro de trabajo de educación básica y media superior, ciclo escolar 25-26, así como en los criterios orientadores contenidos en los oficios UCICAM, oficio 0028-2025 y UCICAM 0039-2025. En el punto 6, por lo anterior, previendo el decreto para dar cumplimiento a la instrucción presidencial, se le solicita que el proceso que será realizado actualmente de cambio de centro de trabajo continúe sin que se lleve a cabo la asignación de los cambios de adscripción, hasta que, una vez publicado el decreto correspondiente, se indique por parte de esta autoridad lo procedente. Firmado por el jurídico de la UCICAM Federal. Con esto, maestros y nosotros como entidad vamos a trabajar y seguir trabajando. Ya se hizo el registro, tenemos ya listas de ordenamiento, así como los lugares dispuestos para estos movimientos como tal de cambios de centro de trabajo. Nosotros nos queda más que continuar y esperar el decreto como se ha previsto, y en una reunión nacional el día de ayer de manera virtual se nos informa que tendríamos que iniciar estos eventos que para el Estado de Tlaxcala es normal hacerlo con una transmisión en vivo, transparente y sobre todo presencial para todos los maestros participantes. Hemos cumplido a cabalidad lo que se nos ha pedido
y nosotros iniciaremos los procesos de cambio, sí, el día 19 con permutas, que más adelante explicaremos las convocatorias, y haremos lo propio que nos ha indicado la autoridad federal para hacer nuestros procesos de cambio en espera del decreto que se ha anunciado y no violando y garantizando sobre todo el derecho de los trabajadores para un cambio de centro de trabajo al interior de la entidad. Maestros, pues como les he dicho, bueno, ya les presenté al coordinador como tal. Yo le pediría en este caso, bueno, que nos describiera las convocatorias que han sido emitidas, que iniciamos con la de permutas y las fechas en las que ha sido publicada. Bien, en el mes de febrero empezamos primero con la convocatoria normal, que es la que emana del acuerdo para las autorizaciones de cambio de centro de trabajo del ciclo escolar 2025-2026. Posteriormente a esto, de manera interna en el estado de Tlaxcala, publicamos la convocatoria de permutas, misma que tiene la característica de que todas las personas que quieran aspirar a intercambiar su centro de trabajo de manera directa, pues lo pueden realizar atendiendo esta convocatoria, la cual, pues bueno, tuvo sus características particulares y tentativamente vamos a poder autorizar en caso de que se dé, serían tentativamente 10 permutas en el nivel educativo de primarias y alrededor de 7 en el de telesecundarias. De ahí en fuera, bueno, principalmente cumpliendo con los dos requisitos más indispensables de la convocatoria de permutas, que era que tuvieran una diferencia no mayor a 5 años entre antigüedad entre los permutantes, y la segunda condición es que tuvieran las características laborales idénticas, o sea, que sean del mismo nivel, que tengan del mismo sostenimiento, que tengan en determinado momento el mismo número de horas, etcétera, que sean compatibles para poder realizar este tipo de ejercicio con las permutas. Posteriormente tuvimos que hacer una adenda para realizar lo que son los cambios de centro de trabajo dentro de la misma zona escolar, que es algo que yo creo que más adelante vamos a ir platicando. Así es. Vamos con la convocatoria, son dos convocatorias como tal normativas, bueno, todas son normativas, ya lo explicó el licenciado Teca, la de permutas que se emitió posterior a la convocatoria normativa o ordinaria que se viene haciendo año con año. Nosotros en la entidad no se generaban ya las convocatorias de permuta por algunas situaciones e inconformidades que había entre los maestros y todo por los procesos cómo se daban. Este año que se convocó y con la participación de las organizaciones sindicales y por indicación del doctor Homero Meneses, se estableció y se acordó cómo serían los procesos tal como lo acaba de escribir el licenciado Teca. Más adelante veremos cómo es el proceso, cómo se hará en esta situación, cada una de ellas. Como les comento, se publicó la convocatoria ordinaria, la convocatoria que año con año se ha realizado. Más este año también se publica en conjunto con esa convocatoria la adenda en la cual se pide o se le pide a los participantes si tenían la intención o tienen la intención de participar para un cambio de centro de trabajo dentro de la misma zona. Bueno, esa adenda que se publicó posterior a la publicación, como ya lo escribió el licenciado Teca, es para que los maestros con la intención de poderse cambiar tengan eso. ¿Quiénes van a participar? Quienes en este momento se hayan hecho el proceso por la convocatoria ordinaria y son los que van a participar y estarán en una lista de ordenamiento. Yo le pediría al licenciado Teca, o no sé si la licenciada Lucy, en la cuestión de cómo será la parte de la movilidad intrazona. El trabajo van a ser protocolarios. Vamos a convocar a los espacios disponibles que tengan en una zona en determinado momento y que hayan participantes en esa zona para ver si hay la intención de cambiar su centro de trabajo dentro de la misma zona. En el caso de que esto suceda, entonces se hace el cambio de manera ya directa, autorizada, y por lo tanto va a haber un nuevo espacio disponible que sería el lugar que estaría dejando la persona que ya está realizando su cambio, y la persona que acaba de realizar su cambio saldría de la lista de nominal ordenada del protocolo normal de los cambios de centro de trabajo. Posterior al terminar todo lo que serían los protocolos dentro de la misma zona, entonces ya convocaríamos a todos los integrantes de la lista nominal ordenada de la convocatoria normal para que puedan ejercer su derecho al cambio utilizando los espacios disponibles que quedan después de los procesos dentro de la misma zona. Ok, vamos a retomar. Le digo, el primer proceso de convocatoria es el de las permutas.
Las permutas, bueno, ya lo anunciaba. ¿Tienes cuántas binas para las permutas y de qué nivel educativo? De nivel educativo de primarias tenemos un promedio de 10 que tienen la posibilidad de ser autorizadas. ¿A qué me refiero? De todos modos, se va a hacer el evento protocolario en el cual se convocarán a los aspirantes a los cambios para que ellos vuelvan a ratificar ya de manera definitiva si realizan el cambio, porque también tienen la oportunidad de que declinen la permuta para participar en los procesos de cambios de manera normal. Ok, quiere decir que tienes binas en las que los maestros hicieron su solicitud, quienes pretenden permutar, tienen la oportunidad, pues se va a ver un protocolario con ellos, con cada una de las binas, y ya ellos decidirán si el cambio, si es aceptable todavía para ellos, si les conviene. Ok, bueno, entonces ese es un primer protocolo, que es la primera convocatoria, pero también tienen la oportunidad de que posiblemente algún permutante diga, pues siempre no me quiero cambiar, o finalmente usted ve, puede seguir participando si así se inscribió en el proceso de convocatoria ordinaria, o sea, la que venimos haciendo año con año, ¿no? ¿Es así? O sea, en el caso, bueno, ahí están las permutas. Entonces es el cambio para el Estado, la entidad, un protocolario de permutas, que serán llamados, solamente son 2 niveles con maestros, los que pertenecen a 2 niveles, en el caso de primarias y telesecundarias, son de binas. Eso se realizará el día 19 como tal, y 20 de junio. Estamos, les digo, con el debido respeto al comunicado del decreto, no porque esto es un común acuerdo con los maestros. Ellos ya lo platicaron, es un común acuerdo, no hay una afectación o violando el derecho de un tercero, por eso se pueden realizar las permutas y la movilidad con esos maestros, porque es un común acuerdo. Solo y si el maestro en el momento del protocolo se pudiera arrepentir, o posiblemente lo estuviera diciendo, ¿no? Así es. Ahora, regresamos a la parte de los movimientos por convocatoria ordinaria. Les vuelvo a repetir, como hay una adenda, primero se harán, por indicaciones de nuestro secretario, se harán las intrazonas, se hará primero el protocolo intrazona con los maestros registrados, que así lo hicieron en su momento. ¿Cuántos maestros se registraron, Lucy, en este caso para los cambios de centro de trabajo por convocatoria? Sí, los niveles educativos, en el caso de primarias, para una convocatoria ordinaria, fueron de 494. En especial, fueron de 79. Indígena, 31 docentes. Preescolar, 241. Telesecundarias, 176. Inicial, fueron 4. Extraescolar, pese que extraescolar no tiene actos protocolarios, pero se registraron y tienen la intención de hacerse un cambio de 6 docentes. Educación física 23, secundarias generales fue de 155 y secundarias técnicas 203, dando un total de 1,412 docentes que en este año para el ciclo escolar 2025-2026 están participando. Ok, bueno, esa es la cantidad que se inscribió, cumplen con el requisito normativo que se pide tanto en el acuerdo como en la convocatoria, tener 2 años en la inscripción, que esa es una de las situaciones. ¿Qué otros requisitos son los que piden para poder participar? Bueno, que tengan código 10, que no tengan una nota desfavorable, que tengan una clave acorde a la función y al nivel educativo donde se encuentran. Son las principales características que tienen que cumplir los docentes para poder participar en el proyecto, los procesos de registro. Obvio, primero haciendo el preregistro y después culminando el proceso una vez de que llevan los documentos para la revisión documental. Ahorita estamos trabajando ya en el siguiente paso, que es establecer las listas nominales ordenadas para trabajar en los protocolos, que yo espero que a la brevedad podamos publicar las fechas exactas y la calendarización de cómo vamos a ir citando a cada uno de ustedes para que participen en el protocolo, primero dentro de la misma zona, posterior la convocatoria normal, y en este caso algo que también puede suceder son los cambios que le llaman de transición, que es una modalidad que nos pide la federación que realicemos para los maestros que no cumplen con la totalidad de la temporalidad en el centro de trabajo, que son los maestros que tienen menos de 2 años. Se les va a dar la oportunidad de buscar un centro de trabajo que les convenga al término de los protocolos normales. Entonces ellos se les convocarían
para que puedan ejercer su derecho al cambio en caso de encontrar algún lugar que les interese. Ok, a ver, vamos a desmenuzar un poquito, sobre todo con la estadística que tienes. En este caso, por ejemplo, son 494 maestros solicitantes para un cambio de centro de trabajo. De primarias. O sea, vamos a poner un ejemplo de movilidad para ir entendiendo esta movilidad de intrazona, sobre todo cómo se va a hacer nivel por nivel. Pero antes de eso, porque se van a preguntar, una vez que desarrollemos la parte del tema de intrazona, ¿qué pasa con los niveles de secundarias generales y técnicas, así como del nivel de educación física o en el caso del transversal, que son horas semana mes? En el caso de esos tres niveles, hay una reingeniería que en su momento, en una plática a nivel federal con nuestro secretario, el doctor Homero Meneses, tuvimos con la parte jurídica, porque se hacía la propuesta de que esa reingeniería que se iba a dar en el nivel con horas semana mes, era indispensable acercar a los maestros a un solo centro de trabajo o hasta dos, y tuvieran la oportunidad de trasladarse a los centros de trabajo donde tenían horas como tal. Pero eso también conlleva tener un análisis de las horas adicionales para tenerlo en cuenta para esa movilidad. Entonces, antes de abordar el tema de la convocatoria de intrazona y después abordamos la convocatoria ordinaria, a mí sí me gustaría con la licenciada Jessie, porque es la pregunta posiblemente de muchos, puesto que hay un video que circula en Facebook en el que los maestros, bueno, expresan su beneplácito por esta acción, sobre todo indicada por nuestro secretario, el doctor Homero Meneses, en el que pues se ha beneficiado no a unos cuantos maestros, sino a los niveles que les menciono de hora, semana, mes, haciendo un análisis como tal. Hay maestros que incluso obtienen sus horas adicionales, haciendo el análisis para tener una mayor movilidad y sus horas puedan ser compatibles. Entonces, Jessie, ¿tienes alguna estadística sobre cómo están los maestros? ¿Cuántos son los que tienen sus horas adicionales? Y en su momento, bueno, ya el nivel educativo hizo lo propio con el licenciado Teca para la movilidad y sobre todo hacer el protocolo oficial para la movilidad y cambio de centro de trabajo. ¿Nos dices, Jessie? Claro. Bien, comentar a ustedes, básicamente estamos ya por concluir el ciclo escolar 24-25, dentro del proceso de promoción por horas adicionales, que dentro de sus objetivos principales es revalorizar a los maestros, otorgándoles la asignación definitiva por plazas por hora, semana, mes. La totalidad de las horas que se entregó en este ciclo escolar fueron 1.129 horas de sostenimiento federal y 121 horas de sostenimiento estatal, dando un porcentaje muy real ya del 90-10% que nos había solicitado nuestro secretario de Educación Pública, doctor Homero Meneses Hernández, con anterioridad. Y bueno, como autoridad educativa se pudo realizar incluso un poco más que lo que venía señalando el mismo acuerdo o las mismas normativas federales que nos marcan el 60-40%. En este caso, como autoridad educativa, se dispone del 90-10 y queda de la siguiente manera: sostenimiento federal son 1.020 horas correspondientes al 90.34% destinadas al proceso de promoción por horas adicionales de los niveles de secundarias técnicas, secundarias generales y educación física. 109 horas correspondientes al 9.65% destinadas al proceso de admisión de los mismos niveles educativos. Del sostenimiento estatal son 41 horas correspondientes al 33.88% destinadas al proceso de horas adicionales, y aquí es indispensable aclarar que se agotaron las dos listas de ordenamiento vigentes, cuya vigencia concluyó el 31 de mayo del presente año. Una vez concluidas ambas listas, el 80 horas correspondientes al 66.1% se destinan al proceso de admisión. Dentro de los movimientos, como bien menciona el maestro Alejandro, de reordenamiento y reingeniería de estos tres niveles, se solicitó a esos mismos niveles analizaran los centros de trabajo de los docentes que se encontraban en las listas de ordenamiento, con el propósito de acercar la vacancia a nivel al centro de trabajo donde ellos estuvieran ya laborando, o bien cerca del domicilio incluso del docente. De aquellos que tenían más de 3 centros de trabajo, en el caso de los de educación física, tratar de unificar a un solo centro de trabajo. Y bueno, dentro de esta flexibilidad que se dio por parte de la dirección a los 3 niveles educativos ya mencionados, para sus movimientos de cambios de centro de trabajo o más, se tuvo siempre como dirección vigilar estos movimientos con base también a los mismos cambios y las otras áreas involucradas. Bueno, ¿por qué hago referencia a lo de horas adicionales y sobre todo por la movilidad?
Durante la difusión del video que les comento en Facebook, bueno, muchos maestros por vía mensaje se acercaron conmigo preguntándome por qué no se hacía con los niveles de jornada. Son cosas muy distintas, sobre todo para la movilidad de quienes son horas semanas. Sí es necesario precisar que en la convocatoria de intrazona los niveles de horas semana mes, secundarias generales, técnicas, educación física e incluso me parece que lo que serían en horas en primarias o igual que primarias para poderlos reubicar en otro centro de trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que pasa con ellos? O sea, nosotros, los maestros han solicitado directamente a su nivel educativo, nosotros las recibimos, el nivel educativo valora y analiza con horas adicionales y sobre todo la posibilidad de poderse mover al maestro. Tenemos que hacer un acto protocolario que ya le corresponde al área de coordinación de la Liceoteca, más o menos en tu experiencia, ¿cómo lo que ha sido este movimiento con las de horas semana mes? De entrada, la reingeniería que se autorizó por parte de nuestro secretario obedece a la dificultad para los protocolos de cambios en lo que son las plazas de hora semana mes. Les comentaba que uno de los requisitos principales es que empaten todas las características laborales del docente. En los casos de hora semana mes, pues bueno, los maestros tienen 3 o hasta 4 centros de trabajo para cubrir cierto número de horas, que eso dificulta muchísimo en los protocolos, porque si yo si se va a dar la autorización de cambio de centro de trabajo, tiene que empatar en totalidad para que pueda ser autorizado este cambio. Por eso es que se hace la reingeniería, se trabaja de manera coordinada con los niveles educativos y principalmente con la coordinación de horas adicionales para que todo empate, y en la actualidad se va a hacer el protocolo obedeciendo lo que ya se realizó para que podamos darle la autorización y la protocolización adecuada para que este tipo de movimientos sea totalmente, ahora sí que, y jurídicamente legal. Legal, sobre todo para la actualización de centros de trabajo, ¿no? Porque también no solamente es cambiar al centro de trabajo al maestro. Cuando un maestro tiene una movilidad, ya sea por hora, semana, mes o jornada, lo que nosotros tenemos que hacer es aviso, lo que hace la coordinación de la Liceoteca, a los ICANN federal, así como el aviso a Hacienda de la movilidad del maestro. Les quiero poner un ejemplo, ¿no? Si la movilidad de la licenciada Jessie se genera de, no sé, de Apizaco hacia Tlaxcala, hay que avisar el centro de trabajo, nombre, para que en la actualización de sus centros de trabajo se dé con la mayor facilidad y factibilidad ante FONE y sobre todo en su talón de pago, ¿no? En su comprobante de pago. Yo sé que muchos movimientos que se han hecho anteriormente aún no han sido actualizados porque es lo que nos repiten los maestros, pero bueno, eso también tiene que ver con una actualización de la información. Algunos maestros aún no ha podido ser actualizado por algunas situaciones administrativas, pero se van a ir actualizando poco a poco, de ahí la importancia de verificar tanto en admisión como en promoción vertical, como en horas adicionales, junto con con los cambios de centro de trabajo, porque todo se registra en una plataforma, que es lo que yo quisiera también los maestros pudiéramos entender cuál es el proceso que se sigue administrativamente para que no tengan un problema para su pago. Esto es en relación a hora semana mes. Son los niveles que no estarían en los intrazona por la situación de la reingeniería. Por eso lo quise tocar antes de lo que viene con los niveles de jornada, como es primarias, especial, indígena, preescolar, telesecundaria, inicial, que son los que tendríamos que son maestros de jornada y tendrían que tener una movilidad, es un maestro hacia una escuela y hacer la movilidad de acuerdo a la antigüedad y a la norma establecida en estos momentos y en lo que se está haciendo. Bueno, entonces yo quisiera, Jessie o Teca, en el caso poner el ejemplo de primaria, son 494 maestros, de los cuales ¿cuántas zonas son las que tienen vacancia? Porque es lo que se va a emitir, o sea, ¿se va a convocar a todos o cómo es el proceso del intrazona? Bien, por ejemplo, de los 494 docentes registrados del nivel de primaria, vamos a poner ejemplo de la función docente de sostenimiento federal, que son 285, es el protocolo que vamos a tener más grande, y de entrada vamos a arrancar, son 19 zonas escolares que tienen espacios disponibles de arranque. Estos espacios disponibles son los que establece el acuerdo en el artículo 6, que son los que provienen de la admisión durante el ciclo escolar 24-25. Entonces vamos a convocar a estas 19 mesas de trabajo o 19 protocolos, dependiendo cada zona,
que concuerden espacios disponibles, pongamos, digamos, un supuesto, zona 1 tiene espacio disponible, entonces vamos a convocar a todos los docentes de esos 285 que son de la zona 1, para que ellos tengan la posibilidad de escoger alguno de los lugares disponibles de la zona 1 y se queden dentro de la misma zona. En el caso de que algún maestro escoja uno de esos espacios disponibles, nos va a dar como resultado que vamos a tener un nuevo espacio disponible para el protocolo normal dentro de esa misma zona. Pongamos que es la escuela, el maestro está disponible en la escuela número 1, el maestro tiene o se encuentra en la escuela número 20, entonces por lo tanto cuando aparezca ya lista nominal ordenada del protocolo normal, no va a aparecer la escuela 1, va a aparecer la escuela 20, que es la que está dejando el maestro, que acaba de ejercer su derecho al cambio, y por lo tanto el maestro automáticamente lo vamos a dar de baja para la lista nominal ordenada del protocolo normal. Entonces en el protocolo normal, en lugar de tener 285 maestros, ya nada más aparecerían 284. Porque uno de los participantes ya ejerció su derecho al cambio. Al término del día, pues bueno, vamos a tener otros espacios disponibles que los ocuparemos de manera normal en el protocolo común y corriente de los docentes que se registraron a los cambios. Ese es, en resumen, se van a convocar las zonas a donde hay vacancia. Se convocarán a los docentes que cumplieron con la norma, con lo estipulado en la norma y en el acuerdo, y son los que van a ser llamados. Son 19 zonas en el caso de primarias, para ser claros, son los que van a ser convocados. O sea, de 19 zonas, los maestros que estén inscritos para cambios serán convocados para que tengan en un primer momento el proceso intrazona. Dentro de la zona, si en este caso, a lo mejor si un maestro no quisiera cambiarse, conoce la vacancia, a ningún maestro le conviene cambiarse dentro de la zona, podría esperar la convocatoria ordinaria, ¿no? La que se ha generado año con año, ¿no? Bueno, a todo esto luego siempre va a generar dudas, por supuesto, con ustedes, compañeros maestros, en el que el procedimiento incluso de la inscripción, el registro, como se tiene en algunos casos, bueno, pudiera generarse, ¿no? Se tuvieron una convocatoria, algunos la adenda, y en otro caso, bueno, pues sabían el procedimiento o saben el procedimiento porque ya lo han hecho nuevamente. Este es en el caso de primarias, son 494 inscritos. Para continuar y previo a esto, a mí sí me gustaría de alguna situación, Lucilio, yo sé que algunos maestros cuando hicieron la inscripción veían opciones, ellos piensan en algunos casos que cuando eligieron un centro de trabajo, las opciones que se ponen, ojalá nos pueda describir cómo está la lista exacta al momento del registro, porque muchos maestros piensan que ya eligieron las opciones que pudieran acceder para su cambio. Creo que hay una confusión en eso, ¿no? Sí, maestro. Sí hubo algunas confusiones, ya este año ya no tanto, como que también la descripción que tenían en la CIA exacta era poner los nombres de la escuela donde estaban. Y eso también ayudó a que ya no hubo tanta confusión. Y pues los maestros, lo que sí, bueno, también al momento de registrarse, pues un poquito de dudas con los datos, pero como llegaban con nosotros, pues nosotros hacíamos el registro correcto, ya se le daba toda la información, ellos tenían ya su ficha de registro, porque lo que nos llega junto con su documentación es lo que es su preregistro. Ya al llegar y al hacer todo el trámite con con la coordinación, entonces ya se hacía el registro, la ficha de registro, y ahí se les aplicaba el número de folio que va a estar en la lista nominal ordenada para que ellos puedan corroborarse, buscarse, porque bueno, para también cuidar su información personal, nada más se aplica el puro folio sin nombre. Solo viene el folio, los datos de la escuela, de donde ellos están, y bueno, todos los datos que se ponen en la publicación de la lista nominal ordenada. Ok, o sea, para que vamos de acuerdo, en la convocatoria de permutas son permutantes, ellos conocen, no aparece una lista ordenada de permutantes porque es una situación entre dos. ¿Estamos así bien? Así es. En el caso de los cambios, en este caso intrazona y de por convocatoria, la lista ordenada de maestros va a aparecer
En la página de la Secretaría, de acuerdo al proceso que hicieron, con un folio, no aparece el nombre y el maestro va a estar. Tengo entendido que ya están publicadas, bueno, ya se publicaron las listas de espacios disponibles. Así es, se publicaron las listas de espacios disponibles que, como les decía yo, son los que obedecen a las admisiones o, en su caso, las promociones verticales que se ejercieron durante el ciclo escolar 24-25. Posterior, yo espero que a más tardar el día martes estén publicadas ya las listas nominales ordenadas de todos los docentes por nivel educativo, por función y por sostenimiento. En estas listas es importante que se mencione bien el folio, bien el centro de trabajo donde se encuentra el participante, junto con los datos del centro de trabajo, lo que es dirección, va a ser localidad y municipio, así como el turno. Esto obedece ¿para qué? Para que todos los participantes sepan que pueden aspirar a los lugares de los espacios que ya se encuentran disponibles en estos momentos, o en su defecto otros lugares que se van a poner disponibles una vez de que los participantes ejerzan su derecho al cambio. Si el número 5 se cambia por un espacio que ya está disponible, entonces automáticamente el centro de trabajo del maestro que está en el lugar número 5 va a estar disponible para que él pueda ser ocupado por el número 6, por el número 7 o alguno que esté subsecuente, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque a lo mejor dentro de los espacios disponibles no hay ningún centro de trabajo que le interese al participante, pero es posible que lugares previos a su turno o posteriores a su turno se encuentre un centro de trabajo que le puede interesar, ¿no? Entonces es parte de las posibilidades del protocolo. Ahorita lo que ya puede hacer el maestro es consultar los espacios de vacancia de acuerdo a su nivel educativo, de acuerdo a su, más o menos tienes cuántos lugares o espacios hay en primarias de vacancia. De vacancias. Y aparte hay dos sostenimientos, serían dos listas, sí, que es la parte federal y la parte estatal, ¿no? Digo, realmente no recuerdo exactamente, creo que más o menos en primaria son alrededor de 50 lugares para el sostenimiento federal y creo que como 44 para el sostenimiento estatal. Entonces, que bueno, es más o menos un aproximado, de todos la lista ya la pueden consultar sí, en la página y ellos pueden verificar, ahorita ya pueden verificar las vacancias que hay por nivel educativo. Y como se ha dicho, se dedicó el licenciado Teca a conformarlas primero por zona, por el movimiento intrazona, ¿así es? Así es. Entonces, ya están las vacancias, esperemos, y por autorización, esperando la publicación del decreto, se publique en todo caso ya la de ordenamiento de los maestros, de cómo van a estar en el ordenamiento por zona primero, o en general. Bueno, primero vamos a sacar una general, y ya para que ellos, ahora sí que es bastante sencillo. Si hay un espacio disponible en mi zona, entonces automáticamente voy a poder participar dentro del protocolo de la zona, ¿no? Ya si no hay vacancias dentro de mi zona, entonces me voy a tener que esperar a participar al protocolo normal. Por eso primero publicaríamos toda la lista nominal ordenada general y posteriormente a esto estaríamos ya convocando de manera directa a los participantes para cada uno de los protocolos. Esto es porque también, por ejemplo, en el caso de primarias docentes, son 285 docentes que van a participar en la general. Y tendríamos que estar publicando 19 listas nominales ordenadas por zona. Entonces, para evitar confusiones, se hace una general y ya después, con el protocolo, pues ya vamos a ir convocando directamente a los que están dentro de la zona que tiene un espacio. Ok, entonces entre zonas serán 19 zonas, bueno, ya lo hemos explicado, yo quisiera que puntualizáramos bien aspecto por aspecto, sobre todo para que no haya confusión con los maestros, ¿no? Si yo estoy en la zona 2 y veo, cuando yo verifique en la página si hay vacancias y no tengo, no voy a ser llamado al protocolario de eso porque no hay una vacancia en la zona en la que yo pertenezco. Si yo o Lucy pertenece en la zona 10 y ahí yo verifico en el portal de la Secretaría que hay 3 lugares y están en la zona 10, Lucy podría tener la oportunidad de poderse mover en esa situación. Todo esto del intrazona, sobre todo que sí es una situación que ha acordado nuestro secretario, el doctor Homero, con las organizaciones sindicales. Finalmente es una petición y finalmente también es algo que nosotros, bueno, de acuerdo a la norma, que no ha sido como tal sobrellevada o sobrepasada, porque bueno, todos los maestros, quiero que quede bien claro,
todos los maestros cumplen con los requisitos normativos para poder participar, tanto en las permutas, como en el cambio intrazona, como en la convocatoria ordinaria. En eso tengan la seguridad que el licenciado Teca ha hecho todo el procedimiento que tiene que hacerse legal, porque incluso cuando nosotros, o en este caso el licenciado Teca, emite la información a la Ciudad de México, tiene que ser verificada, que fue como tal la revisión documental, cómo se hacen los procesos de horas adicionales o los procesos de horizontal, cómo se hacen los procesos de cambios o de admisión o vertical. Siempre es verificada por la federación y nos vamos a regir siempre por esa norma, en coadyuvanza con el jurídico tanto de la Secretaría que en la UCETCP, así como también en la instancia federal. Vamos hasta ahí con la parte intrazona, en lo que es el movimiento como saben esto. Ahora, sí, yo entiendo que ya se explicó cuál es lo que vamos a hacer, y viene ahora, bueno, ya terminó el de zonas, hubo una movilidad, a lo mejor en una o en las 19 zonas, pudiera ser que hubo una o dos movilidades, y el protocolario que sigue es el de convocatoria ordinaria, el que hemos venido haciendo años atrás, los 3-4 años que hemos tenido en esta gestión, lo que se ha venido haciendo. Entonces, en este caso, ya por ejemplo, si son en el listado general son 285 mencionadas. Así es. Pongamos un ejemplo, que de los 285 generales en primarias, aclarando el nivel de primarias, ya se cambiaron 35 maestros. Quiere decir que 250 participan en la convocatoria ordinaria, o sea, en la que se ha venido haciendo año con año. ¿Estoy bien? Así es. Hasta ahí. Entonces, de ahí, por nivel educativo, se llamarán para esa movilidad, ahora sí en un protocolario que se ha venido haciendo año con año como tal. ¿Sí? Es así. Así es. Entonces, yo creo que en algunos aspectos, pues no, cualquier situación se pueden acercar con nosotros, y sobre todo para que podamos nosotros también disiparlos de algunas dudas, algunas situaciones que prevalezcan por estos procesos que sí estaban normados en el Estado. Claro, cabe ser y precisar que los intrazonas en el Estado no se realizaban porque en parte es un Estado muy pequeño. Hay unas peculiaridades, en otros estados se realizaba por el tamaño del Estado. El tamaño de movilidad para algunos estados pues, es enorme. En el caso de Tlaxcala, algunos casos sería incluso quien quiera movilizarse o por un pequeño paso, pero a conveniencia del maestro, claro, cumpliendo con la norma, ¿no? En todo caso, como se venía haciendo. Terminamos los procesos por convocatoria ordinaria, que ya conocen los maestros, y vienen la parte de los maestros que es por transición. Son los maestros, y si nos quieres describir esa parte de los de transición. Sí, son todos los maestros que hicieron su registro y que no contaban con la temporalidad de 2 años en el centro de trabajo. Entonces ellos pasan al de transición, son muy pocos para ser honestos, porque la mayoría de los maestros que no cumplen con los 2 años fueron movidos por necesidades del servicio, que es una condición que es la única que exceptúa la antigüedad de los 2 años. Entonces, si un maestro tenía 1 año, 1 año y medio, o inclusive hay maestros que ya habían hecho su cambio en el protocolo del año pasado, ellos tenían la posibilidad de volver a registrarse y ahora participar. ¿Qué es lo que va a pasar? Terminamos los protocolos y van a quedar unos espacios disponibles. De manera normal, esos espacios disponibles se iban a pasar de manera directa para los docentes de nuevo ingreso o los directivos o los supervisores que acababan de recibir una promoción vertical. En este caso ahora esos espacios disponibles se les van a ofertar a los maestros, directores o supervisores que no cuentan con la temporalidad de la convocatoria normal. Entonces ellos tienen ahora sí que otra oportunidad para ver si ahorita ejercen su derecho al cambio y poder, ahora sí que ya al término de entonces ahora sí ya nos vamos con lo que nosotros conocíamos como derivados de los procesos. Ok, bueno, los derivados son los maestros que recién ingresaron o que tienen una movilidad por ascenso. Si es cumplir con la norma, incluso pareciera o pudiera causar también confusión en esa parte, porque le damos la oportunidad al que tiene 1 año. En algunos casos, recordarles que los movimientos por necesidades del servicio irían a una adscripción de manera temporal, y lo que se les daría por indicación, por normativa a los niveles educativos, que esa movilidad va a ser temporal, y al término del ciclo escolar, dependiendo incluso muchos de los casos, esa temporalidad termina una vez que se agote el periodo que fue destinado con el nombramiento, y el maestro tendría en todo caso reubicarse, pero no podría ratificar
Bueno, el acuerdo establece que todos los maestros que tuvieron una movilidad por necesidades de servicio tienen que participar en el protocolo de cambios para que busquen un centro de trabajo que les convenga. En el caso del maestro que no se haya registrado, entonces se podría decir que su centro de trabajo va a ser aquel que la autoridad educativa determine. Ok, entonces, para que también, bueno, son procesos distintos, pero sí había que irlos aclarando poco a poco. Yo sé que se va a suscitar, incluso con la espera del mismo decreto, muchas dudas más. En resumen, hay una convocatoria, hay un protocolario de permutas, que ya fue explicado, hay un protocolo de intrazona, primero en las zonas, y luego hay un protocolo de la convocatoria que se ha venido haciendo año con año, una convocatoria ordinaria, después de ese una movilidad de transitorios, y los derivados que son los que se van a ocupar ya los lugares que quedan vacíos. Siempre observando la normatividad. Luego, hay muchas preguntas de algunos maestros y yo sé que pudiera causar a lo mejor más confusión o más preguntas. Algunos maestros, en lo que yo he recabado tanto en mis redes sociales o como en mi WhatsApp, lo que preguntan, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo más común, si yo estoy en un protocolario, cualquiera de los que hemos nombrado, bueno, exceptuando el de permutas, porque ese es en común acuerdo y es el decidirá el docente, pero es un común acuerdo entre dos. Pero estoy en el de interzona y no me parece ninguna, pierdo mi oportunidad de cambiarme. No, Porque esa bueno, es la duda de algunos claro. maestros, ¿no? En los protocolos normales, tanto los de intrazona como en el protocolo ordinario, los docentes siempre van a tener las opciones de escoger de manera directa por un espacio disponible en ese momento, esperar turno para que una vez que se genere la vacancia en algún otro lugar que no se encuentra disponible en ese momento lo pueda ocupar, o en su defecto, si de plano el maestro determina que no hay un centro de trabajo que le convenga en ese momento, puede declinar su participación y ratificar en el lugar donde se encuentra, ¿no? En el caso de los maestros que pasan turno, entonces seguimos respetando su lugar en la lista nominal ordenada. Pongamos que el maestro número 10 le interesa el lugar que está en el centro de trabajo que está el maestro que está en el número 20. Entonces, cuando le toca su turno número 10, él dice, yo paso turno. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ir con el número 11, con el 12, y cada que cambie un centro de trabajo, pongamos que el 15 sí decide cambiarse, entonces ese nuevo espacio disponible se lo voy a ofertar de manera directa primero al que tenía mayor antigüedad. Entonces voy a regresarme con el número 10 para ver si le interesa ese nuevo centro de trabajo y de esa forma garantizamos que siga teniendo el beneficio de su antigüedad. Ok, o sea, digo, son varias las preguntas que nos hacen los compañeros maestros, incluso en la nueva movilidad. También alguna pregunta que dice, si me muevo, ¿pierdo carrera magisterial o me la van a separar del sueldo base? No, eso sí se hizo en algún momento, en el 2000, con la reforma de Peña Nieto, en el Servicio Profesional Docente, pero los maestros que participen en los cambios no son sujetos a separar su carrera magisterial, como lo han venido percibiendo, continuarán con lo mismo, porque es una de las situaciones que nos preguntan, si me muevo va a pasar esto, ¿no? Otra de las cuestiones, por ejemplo, en horas semana mes, la pregunta, acabo de obtener horas adicionales, esas horas adicionales se pueden mover, puedo convocar, por ejemplo, yo tenía 12 horas, y regresando a que la reingeniería en técnicas y en horas semana mes es distinta, pero muchos maestros me preguntan, yo acabo de acceder a mis horas adicionales y mis 12 horas las tengo, no sé, en Zacatelco y las que me acaban de dar las tengo en Tlaxcala. Es un ejemplo. Puede tener esa movilidad, unificar o moverse a otro centro de trabajo. Hasta cierto punto tendrían ese derecho. Digo hasta cierto punto, ¿por qué? Porque parte del objetivo de la ingeniería que se realizó es precisamente para que los docentes que estaban en las listas nominales ordenadas con posibles horas adicionales tuvieran la posibilidad de acceder a esas horas adicionales. ¿Por qué? Porque tendríamos que cumplir con que la compatibilidad horaria para poder aspirar a las nuevas horas adicionales. Y si de entrada el docente ya se encontraba en 2 o hasta 3 centros de trabajo, entonces eso le iba a impedir que pudiera obtener el beneficio de las horas adicionales, que es lo que hace la ingeniería. En este caso al docente se le unifican en un centro de trabajo sus horas que ya tiene para que sean compatibles con las horas adicionales. Entonces, digo, hasta cierto punto la participación se podría dar
por protocolo. Sin embargo, bueno, para que exista un protocolo tiene que haber un espacio disponible de admisión. Y en este caso, tanto para secundarias generales, solamente tuvimos admisión en la asignatura de biología. Y en el caso de secundarias técnicas, tuvimos solamente admisión en la asignatura de tecnologías, agricultura. Entonces, difícilmente vamos a poder tener este tipo de protocolos. Sin embargo, bueno, el docente que ha tenido sus horas adicionales ya se encuentra en un centro de trabajo que le garantiza compatibilidad tanto en sus horas anteriores como en las nuevas. Ok, usted sobre todo, bueno, aunque vuelvo a reafirmar, en el caso de hora, semana, mes, es una reingeniería, digo, porque sí causa haber confusión con eso, realmente sí hay un beneficio para ellos, pero es un beneficio porque son maestros que estaban en centros muy distintos, ¿sí? Y no puede ser posible con los maestros de jornada. Yo espero que eso pudiera quedar claro, porque finalmente la movilidad con hora, semana, mes es un poquito más complicada, ¿no? Y así finalmente es difícil. Es de manera distinta a lo que es definitivamente jornada, como bien lo menciona el licenciado Teca. La reingeniería pues precisamente se basaba en eso, en tratar que el docente unificara centros de trabajo, y si se llegó a dar esta compatibilidad de sus nuevas asignaciones, que es un requisito esencial dentro del proceso de horas adicionales, fue precisamente porque la cercanía de los centros de trabajo que se les asignó pues ya no era un inconveniente para ellos, para que pudieran cubrirlas, como bien lo mencionan los acuerdos, ya como docentes frente a grupo. Entonces, si no les causa ningún inconveniente, pues no debieran de poder inmediatamente solicitar un cambio de centro de trabajo, pero normativamente pudiera aplicar. Ok, o sea, finalmente son cosas distintas, también para que podamos ubicarnos como docentes, ¿no? Yo sé que hay muchas situaciones con los maestros, hay una norma publicada en el portal de la UCICAM Federal, yo les sugeriría que pudieran darle lectura para que todo lo que hemos platicado, estamos platicando, está escrito y normado como tal, y que pues bueno, si hay alguna situación, muchas veces incluso cuando hay un acuerdo, a veces uno lo interpreta de otra manera, ¿no? O sea, por de alguna situación yo lo entiendo de esta forma, y bueno, pues estamos para servirles y sobre todo atenderles para que cualquier duda que tengan en esa parte de no o comprensión en lo que pudiéramos nosotros entender de alguna manera, y no es cuestión de interpretar, sino también de aclarar en algunos casos, ¿no? No sé, Lucy, si tengas sobre todo con la situación, ya vienen los protocolarios, bueno, finalmente esperando el decreto, como nos lo han indicado. Nosotros tenemos programado ciertas fechas, esperemos simplemente el aviso, solamente en el caso que hemos anunciado con permuta será 19 y 20, porque les vuelvo a repetir, a lo mejor soy muy insistivo en eso, finalmente es un acuerdo entre dos y finalmente es una situación que no involucra a un tercero. Pero en el caso de intrazona, convocatoria ordinaria, transitorios y derivados, sí tendríamos que esperar la indicación federal para que iniciemos y les demos a conocer las fechas en que serán los protocolarios. Nosotros esperamos que entre el día de hoy, el día de mañana, se haga el anuncio como tal, como lo hizo la PRED, quien hará el decreto, y la presentación será nuestra presidenta Claudia Chambar Pardo. Nosotros sabedores que tanto el gobierno estatal, encabezado por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, esperemos esa participación, y por supuesto por nuestro secretario de Educación Pública, el doctor Homero, para nosotros hacer lo normativo y lo que tengamos que hacer en procedencia emitido en ese decreto. No sé si alguna duda o alguna situación que quieran comentar con los compañeros. Digo, está el licenciado, pues si nos dices tu nombre completo para que no se confundan. Soy el licenciado Tecayehuatzin H. Xochitiotzin Ortega, para servirles. Él es el coordinador de reconocimiento, que también lleva los procesos ATP, AT, tutores, beca comisión y los cambios de centro de trabajo. También porque muchas veces la confusión en la misma secretaría, vienen buscando a los ICAM, a la DICECAM, y vienen buscando procesos de otro tipo que son parte del personal de la DICECAM, de la Dirección del Sistema Estatal para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Son compañeros en los que trabajamos en conjunto. Está la licenciada Luz, ¿nos dices tu nombre completo? Sí, Lucía Etzel Vargas Eurán. Estás en la coordinación, Sí, y es el enlace que lleva los cambios de centro de trabajo, así junto es. con otra compañera que se llama. Sí, es la compañera Nancy Carla Vázquez
Cuateconsi. Temuelsi, perdón. Sí, también esa parte, y bueno, la licenciada Jessie, que es quien lleva la parte de, bueno, dinos tu nombre completo. Jessica Montalvo Bautista en la coordinación de horas adicionales y promoción horizontal. Así es, entonces, bueno, pues es parte de la DICECAN, de todo el sistema en el estado, y yo, no me queda, yo soy el maestro Alejandro Ramírez Solís, agradecerle su atención, pero también agradecer su comprensión para todos esos procesos que son importantes para cada maestro. Créanme que el seguimiento con nuestra gobernadora, con nuestro señor secretario, con las instancias federales, estamos en esa plática hasta con las organizaciones sindicales, con todas las organizaciones. Yo sé que hay una inquietud, muchas dudas, y que nosotros haremos lo propio con las organizaciones, con los maestros que se acerquen de manera individual, alguna situación que tengan, y bueno, algunas dudas como tal. Yo les he ofrecido, en algún momento se dio mi número de teléfono, pero estamos también en las oficinas, tanto el licenciado Teca, Lucy, Jessie, Nancy y el personal que está en la DICECAM para poder nosotros poderles atender como es debido. Yo sé que pudiera suscitarse más dudas, esperemos que en algún momento, posiblemente en un en vivo, previo o después de que se emita el decreto, podamos comentárselos, emitírselos, sobre todo explicárselos a algún otro, describirlo. Creo que esa es la parte importante que también, tanto desde el gobierno federal como estatal, buscando siempre la transparencia, buscando que las cosas se susciten como debe ser y que no regresemos a un sistema en el que solamente algunos cuantos eran los beneficiados. Yo les agradezco la presencia de nuestros compañeros, haremos nuevamente un video o una grabación o un en vivo cuando sea necesario. Les repito, mi compromiso en este momento es que en cuando tengamos la emisión del decreto y esperando las indicaciones de nuestro señor secretario, del doctor Homero, haremos la difusión como tal de lo que es el decreto y esperando poderlos disipar de sus dudas. Muchas gracias, Jessie. Muchas gracias, Lucy, maestro Teca, licenciado Teca. Les agradezco, muy buenas tardes y muy buenos, no sé, en el caso de cuando se emita el video, pues les agradezco y estoy a su entera disposición. Estoy para servirles, compañeros maestros, desde el inicio de esta gestión o este encargo que me hizo la gobernadora por medio de nuestro señor secretario, pues les agradezco y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.